que es el estudio de las células, se va a ver algún cambio, ya sea en el tamaño, la forma, el color de la célula. Esos serían efectos citopáticos, ¿vale? Y no citopático, que es pues lo contrario, que no presenta cambios en la morfología celular. A pesar de que haya una infección por el virus, no hay un cambio en la morfología de la célula. Sería un efecto no citopático. ¿Qué dijimos que era esto de productivo y no productivo? El productivo es el virus que está activo, ¿cierto? Y genera copias del mismo, después sale a infectar otras células. O sea, es como si estuviera en un ciclo lítico. ¿Sí? ¿Se acuerdan la diferencia entre lítico y lisogénico? El lisogénico sería no productivo, porque ¿qué pasa en el lisogénico? ¿Qué pasa con el virus en el ciclo lisogénico? Se integra en el genoma de la célula que está infectando, o sea, la célula hospedera, y no rompe la célula y solo se divide cuando se divide la célula, ¿cierto? Entonces a eso le llamamos no productivo. Y acá tenemos pues los resultados de cada uno de esos tipos de infección. En el citopático, en el ciclo productivo, produce necrosis, o sea, muerte de las células y los tejidos. En el citopático no productivo genera apoptosis, o sea, muerte celular programada. En el no citopático productivo produce persistencia. ¿Cuál es la diferencia entre persistencia y latencia? La duración será, los dos duran mucho tiempo, ¿cierto? Tanto el persistente como el latente duran mucho tiempo en el organismo. ¿Cuál es la diferencia? El persistente produce signos y síntomas porque el virus está activo. ¿Listo? Mientras que el latente no produce signos y síntomas. Entonces, a pesar de permanecer en el organismo, no evidencia ninguna actividad. ¿Vale? ¿Qué ejemplos teníamos de virus latentes? Por ejemplo, los herpes virus, son virus que generan latencia. Permanecen mucho tiempo en el cuerpo, pero puede que no esté presentando síntomas. ¿La qué? ¿Pero la leucemia? Pues la leucemia ya es un tipo de cáncer, ¿no? No causado por un virus directamente. Aquí estamos viendo solo los que son causados por virus, ¿vale? ¿Y la leucemia en los gatos? ¿Cómo? La leucemia en los gatos, que es un virus. Causado por un virus, inicialmente empieza un virus que puede generar un cáncer. Entonces, ¿cómo se llaman esos virus? Oncogénicos. ¿Se acuerdan? Los virus oncogénicos pueden generar cáncer, por ejemplo, cuando hablamos del papiloma, el virus del papiloma humano. Entonces, empieza como un virus, pero debido a que es no productivo, esos estarían ahí precisamente. ¿Por qué? Porque en el momento que empieza la infección y se integra en el genoma, él puede llevar información de una célula a otra, llevando genes oncogénicos, o sea, genes que generan tumores y cáncer. ¿Listo? Entonces, por eso es que esos virus oncogénicos estarían en esta parte, ¿vale? Pueden ser no productivos y generar latencia. O si están en la parte de citopáticos, que aquí sí causan cambios en la célula, pueden ser entonces los que generan apoptosis celular. Entonces, solo recordando esa última parte de la clase anterior, acá un recorderis también de los virus oncogénicos, listo, los que generan precisamente esa capacidad de las células de reproducirse desordenadamente, o sea, producir tumores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sería el proceso? Un virus, como este que vemos acá, infecta una célula animal como la que vemos acá. Pero esa célula animal ya tiene los genes que generan tumores, que serían el cuadradito como rojito, ¿cierto? Esos serían los genes que generan tumores, que causan que las células se dividan muchas veces desordenadamente. ¿Qué pasa después de que sale el virus de esta célula? ¿Qué le pasó a este virus? ¿Qué adquirió comparado con este? El cuadrito que corresponde a los genes oncogénicos, ¿cierto? O sea, va a trasladar esa capacidad de generar tumores de una célula a otra. Entonces, una célula que no tiene esos genes es infectada por este virus y ahora, ¿qué le pasó a la célula? También adquiere esos genes. ¿Listo? Entonces, y todas las células hijas de esta célula van a ser células tumorales. ¿Listo? Por eso se llaman
virus oncogénicos, porque transportan los genes oncogénicos de una célula a otra. Esto en el caso de animales, ¿listo? En el caso de bacterias, por ejemplo, si fuera un bacteriófago, que también pasa, ¿cierto? Un bacteriófago en el ciclo lisogénico también se integra en el genoma de la célula y puede trasladar genes de una célula a otra, ¿cierto? Eso lo veíamos. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Cuando un bacteriófago lleva genes de una bacteria a otra. Transducción. Transducción es uno de los mecanismos de variabilidad genética de virus y bacterias. Lo vimos en variabilidad genética de bacterias, que es el cuadro que les devolví hoy, para que lo repasen. Y lo vimos también en variabilidad genética de virus. ¿Listo? Ahí está. Mírenlo de una vez para que se acuerden. Lea ahí, transducción. A ver. Sí, ¿ya está? Transducción. Necesita un bacteriófago, un virus que infecta bacterias para llevar genes de una bacteria a otra. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué ejemplos de virus podemos tener que tienen esa característica de ser oncogénicos? Tenemos la familia herpes viridae, donde están los virus del herpes, y papiloma viridae, donde está el virus del papiloma. ¿Listo? Pero no solamente en humanos, también existen en animales. Entonces, miren acá, por ejemplo, Marek virus es un virus que le pusieron el nombre de la persona que lo descubrió y es un virus que afecta a los mamíferos en general. ¿Listo? Ya viene el papilomavirus bovino, equino, y el papilomavirus canino oral. Ya vamos a ver ejemplos de estos en la siguiente parte de la clase. ¿Listo? Y acá, virus RNA, llamados retrovirus, ¿cierto? Que ya no tienen DNA como material genético, sino RNA o ARN, donde tenemos los que ustedes recordaban, ¿cierto? Los que generan, por ejemplo, las leucemias, ¿cierto? Entonces, el virus de las leucemias en las aves, la leucemia felina, y este de acá, que es en los ovinos, también con el nombre de la persona que lo descubrió. Entonces, todos estos de las leucemias también entrarían en virus oncogénicos. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Listo? Entonces, use tapabocas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con la segunda parte de la clase de hoy. ¿Cómo se da la infección viral? ¿Cómo es el proceso de la infección viral? ¿Cierto? Eso sería la patogénesis. Igual que lo vimos con bacterias, lo vamos a ver acá con los virus. Entonces, vamos a hablar que las viremias, que son las infecciones causadas por los virus, tienen varias etapas. En realidad son 3 etapas, ¿listo? Entonces vamos a hablar de viremia primaria, viremia secundaria y resolución. ¿Qué sería la viremia primaria, que es la primera etapa? Va a ser la entrada e infección del virus al tejido diana, o sea, al tejido objetivo, o a las células que pueden colonizar, que pueden infectar. ¿De qué depende que un virus pueda infectar o no una célula o un tejido? ¿De qué va a depender esa especificidad? Que un virus sea del sistema respiratorio, otro virus sea del sistema digestivo, otro del sistema nervioso. ¿De qué depende eso? Va por ahí, de la membrana celular de la célula hospedera, que interactúa con qué parte del virus. ¿Cómo se hace la interacción? ¿Cómo? ¿El virus tiene receptores? ¿Cómo se llamaban? La cápside o la envoltura, pero ¿qué parte de la cápside y de la envoltura? Las espículas. Las espículas, que son esas proteínas que sobresalen de la cápside o de la envoltura, interactúan con el receptor de la membrana celular de la célula hospedera. Entonces
Entonces eso es como una llave y una cerradura que si abre, pues el virus puede ingresar, y si no abre, pues el virus no puede ingresar y no causa la infección. Entonces eso da la especificidad, ¿vale? Esa interacción. Entonces, si sí puede ingresar, de todas formas el cuerpo de los organismos tiene mecanismos de defensa, ¿cierto? Si no, mantendríamos enfermos todo el tiempo. ¿Qué tipos de mecanismos? Depende del sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el aparato digestivo, un mecanismo es el peristaltismo intestinal. ¿Qué significa eso? El movimiento del intestino, cuando hay una infección, empieza a ser más rápido, ¿cierto? Entonces el tránsito intestinal es más rápido y genera diarrea, ¿cierto? Junto con el aumento en el número de deposiciones y más agua en la deposición, ¿cierto? Porque no se absorbe tanta agua en el intestino. ¿Qué hace esto? La diarrea realmente es queriendo sacar el microorganismo, ¿cierto? El virus o la bacteria. Entonces, ese es un mecanismo para liberarse de ese microorganismo, en este caso de los virus. En el aparato urinario, ¿cierto? Cuando hay una infección allí, también se puede dar el arrastre a través de la orina. En el aparato respiratorio, tenemos el epitelio ciliado, ¿cierto? Que también va a tener movimientos específicos para evitar que el virus entre. Y además, en las mucosas que tenemos, ¿producción de qué? El primer síntoma de las gripas, moco, ¿cierto? Moco en abundancia. ¿Qué hace el moco? ¿Por qué producimos moco? Como que se quedan ahí pegados, ¿cierto? Como que el moco los envuelve y ya el virus no puede entrar a la célula, ¿cierto? Y el moco igual sale y también va lavando ese virus hacia afuera, ¿cierto? Entonces ese mismo mecanismo. Y el epitelio, que sería en la piel, su mecanismo de defensa es la estratificación. ¿Qué significa eso? Que tiene varias capas, ¿cierto? Varios estratos, y eso nos protege de que los virus ingresen directamente a través de la piel. Es una barrera de protección. Pero, de todas formas, los virus también tienen sus mecanismos de infección, ¿cierto? Es como una batalla. El virus quiere ingresar y el cuerpo quiere que no ingrese, quiere protegerse. Entonces, ¿qué hace el virus? Puede entrar a través de lesiones que haya en la piel, ¿cierto? Si estamos cortados es más fácil que ingrese un virus. Por vías parenterales, o sea, vías que no son orales, ¿cierto? Por ejemplo, a través de jeringas, transfusión de sangre, toda esa parte. Hay que tener mucho cuidado porque se puede dar la transmisión de virus. ¿Listo? Y pues ya, por las vías normales, si no se da una protección normal, pues el virus va a poder ingresar. Digamos, por ejemplo, en animales que están inmunocomprometidos, ¿cierto? Que no tienen bien sus defensas, el virus va a poder ingresar. Entonces, si el virus ingresa, se va a dar la segunda etapa de la infección viral, que es la viremia secundaria. ¿Qué sería una viremia secundaria? O también llamada aguda. Es la infección, ¿cierto? Ya del virus como tal, en todos los tejidos que él puede infectar, ¿cierto? Todos los tejidos que él puede infectar. Entonces, si es un virus del sistema respiratorio, en la viremia primaria, él apenas está ¿dónde? En las mucosas, ¿cierto? Entonces, él entra por la nariz o por la boca. Y en la viremia secundaria, ¿a qué otros tejidos se puede ir un virus respiratorio? Bronquios, ¿qué más? Alveolos pulmonares, bajando, ¿qué más? La tráquea, ¿cierto? Faringe, laringe, todos esos lugares, ¿cierto? Serían tejidos a los cuales puede ir un virus respiratorio. Y se da entonces la presentación de los síntomas. Entonces, en este punto de la viremia secundaria, que es el punto más agudo, más álgido de la infección, donde sentimos malestar general, fiebre, ¿cierto? Ya tenemos la infección como tal, y el virus va a todos los tejidos que puede infectar. Recordando también que hay virus, ahorita lo vamos a ver, que son locales, o sea, solamente se quedan en un tejido o en un sistema específico, y hay otros virus que son más sistémicos, ¿cierto? Pueden irse a la sangre y a infectar otros órganos, otros sistemas, y causar una infección generalizada. ¿Listo? ¿Cuál va a ser un mecanismo de defensa del organismo en esta segunda etapa de la infección viral? La ausencia de receptores para el virus en ciertos tejidos.
Entonces, por ejemplo, un virus que es respiratorio es muy difícil que se vaya al hígado, por ejemplo. ¿Listo? O a otro lugar, o al, digamos, un virus que ya es del sistema digestivo que se vaya al sistema nervioso. Es muy difícil, aunque puede pasar en algunos casos. ¿Listo? Sin embargo, los virus entonces acá van a tener diferentes tipos de diseminación. Entonces, lo que les comentaba ahorita, algunos virus son locales, ¿cierto? Solamente se quedan en un sistema. Entonces, por ejemplo, los que son del sistema respiratorio solamente afectan las vías aéreas, ¿cierto? Los que son del sistema digestivo van a permanecer, por ejemplo, en el intestino, ¿listo? Y se van a quedar ahí. Esos serían virus locales. Los virus que se transmiten por vía hematógena. ¿Qué significa hematógeno? A través de la sangre. Muy bien. Entonces, toda la red vascular, incluidos los ganglios linfáticos, pueden ser medios de transporte para el virus. Entonces, esos virus sí son sistémicos y se transmiten por vía hematógena. Y otros virus que se transmiten por vía neural. ¿Cuál sería la vía neural? A través del sistema nervioso, por los nervios que van por todo el cuerpo y también por los ganglios neurales o neurológicos. Tenemos dos tipos de ganglios, ¿no? Acá los linfáticos y aquí sí los del sistema nervioso, también se pueden transmitir por allí. Entonces, estas dos vías, tanto la hematógena como la neural, sería para virus que son sistémicos, ¿vale? Y esta solamente para virus que son locales. ¿Qué va a pasar después de la viremia secundaria, de que se dan todos los síntomas? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las infecciones del sistema respiratorio? Ya después de que estuvimos mal una semana, nos dio o 2 semanas, ¿cierto? Más o menos ese es el tiempo normal de las infecciones virales del sistema respiratorio. ¿Qué pasa? Tiene la resolución. O sea, el cuerpo puede ir eliminando el virus, ¿cierto? Controlarlo y ya nos mejoramos. A no ser que sea un virus latente o persistente. Eso sí se queda más tiempo. Pero si son los virus normalitos, entonces llegamos aquí al tercer punto, que sería la resolución. Entonces es donde se da la respuesta inmunológica y el cuerpo empieza a controlar la infección viral, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo se hace? ¿Qué mecanismos de defensa tenemos? Primero, los fagocitos. ¿Qué hacen los fagocitos? Como que engloban, ¿cierto? Fagocitan al virus y lo degradan, lo matan, ¿cierto? Principalmente en estos órganos de fagocitos, hígado, vaso, pulmones, ganglios linfáticos. ¿Listo? También el uso del complemento y el uso de anticuerpos. Estos son otros sistemas activados en la respuesta inmunológica. ¿Qué pasó? Listo, entonces se activan todos los componentes del sistema inmunológico. Pero ¿qué pasa? Entonces, el virus también va a tener diferentes mecanismos de acción. ¿Sí? Los mecanismos de defensa Sí, todo el tipo de linfocitos, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, toda la respuesta está dentro de eso, sobre todo los anticuerpos. Serían todas esas células que están en el sistema inmunológico. ¿Qué puede pasar, chicos? Regresamos aquí. ¿Qué puede pasar? Que después de la infección aguda haya una persistencia o una latencia del virus, ¿cierto? Serían esas familias de virus que pueden permanecer en el organismo mucho tiempo, ya sea causando los síntomas o que sería la persistencia, o sin causar los síntomas, que sería la latencia. Lo que tú decías, entonces mira que ahí también participan los monocitos, los linfocitos, inclusive algunos virus se pueden replicar dentro de las células del sistema inmunológico. Entonces, en lugar de poderlo controlar a través de estas células, el virus infecta a la célula que se supone que lo va a controlar. Eso también pasa, por ejemplo, en el VIH, ¿no? Todos los virus de inmunodeficiencia lo que hacen es eso, ¿no? Infectan esas células, todas las células del sistema inmunológico, y se dividen allí. Entonces, ¿qué hacen? Debilitan el sistema inmunológico y ya cualquier infección puede entrar al cuerpo, ¿cierto?
Entonces allí tenemos ese ejemplo de un virus latente, ¿cierto? En bovinos, que es ese virus HPV1, que es el que estaba aquí escrito, que se me olvidó decir. El virus de la rinotraqueitis infecciosa. Ese es el ejemplo. Pero entonces, a pesar de que esa infección viral se pueda controlar, se pueda resolver en la fase de resolución, ya va a dejar algunos daños que pueden ser irreversibles. Entonces, por ejemplo, en el sistema neurológico, en el sistema nervioso, es más probable que haya daños irreparables. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las neuronas? ¿Se reproducen muy rápido o muy despacio? Muy despacio, ¿cierto? Su tasa de regeneración es muy baja. Entonces, si hay un daño en el cerebro, en una cantidad grande de neuronas, el daño es irreparable. ¿Qué virus tenemos, por ejemplo, que afectan el sistema nervioso? La rabia, el virus de la rabia, el virus de la meningitis. Ajá. Esos virus que afectan las neuronas tienen daños irreparables. ¿Listo? Pero también tenemos otros tejidos, otros órganos que se reparan más rápido. Y, por ejemplo, en el hígado los hepatocitos se dividen rápidamente y pueden regenerar un daño que haya habido por un virus. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué variables también podemos tener en cuanto a los individuos, en cuanto a los animales? ¿Qué variables serán importantes cuando hablamos de una infección? Allá las tenemos. La edad del paciente, el estado del sistema inmunológico, ¿cierto? La herencia, que tiene que ver con los genes, todos los genes que tiene ese organismo, ese animal, y el estado nutricional. ¿Dónde es más fácil o más común que los animales tengan infecciones? ¿En qué rango de edad, más o menos? ¿Cómo? Los más jóvenes, por ejemplo, en la etapa del destete en mamíferos, que es una etapa muy crucial, donde se dan muchas infecciones. ¿Cómo? Y los de mayor edad, ¿cierto? Ya los viejitos, los geriátricos, ¿cierto? Porque también ya empieza a decaer el funcionamiento de los diferentes sistemas. Entonces también es más común que en esos rangos de edad sea más posible una infección. Sí. Una pregunta, digamos, de un virus como el moquillo, que va, o sea, digamos, él va afectando como varios sistemas y todo eso. O sea, ¿se afectan es por la baja, como la baja inmunológica que hay, o es porque de verdad se acaba? Depende. Entonces hay virus que dijimos que eran sistémicos, entonces ya tienen esa característica. Por ejemplo, el virus de la rabia también es un virus sistémico. Empieza en el sistema nervioso, pero después afecta a todo el cuerpo. Se transmite por vía neural. Esos virus ya tienen esa característica, pero otros virus que puede que no sean, digamos, tan potentes, tan infecciosos, si el paciente tiene esas condiciones, ¿cierto? Si está en una edad que es más propicia, si su estado inmunitario está debilitado, si está desnutrido, por ejemplo, pues el virus va a aprovechar que está deficiente y va a atacar y va a entrar en otros sistemas también. ¿Listo? Entonces depende de toda la interacción, tanto las características del virus como las características del animal, del paciente. Entonces por eso es importante que ustedes también evalúen estas variables asociadas cuando les llegan pacientes con infecciones, tanto infecciones virales como infecciones bacterianas o por parásitos. Tienen que evaluar esas características como acompañantes, ¿cierto? ¿Qué mecanismos de control tenemos para las virosis? ¿Cuáles conocen ustedes? Las vacunas son las principales, ¿cierto? Que nos permiten prevenir las infecciones. ¿En qué consisten las vacunas? Hemos nombrado algunas de ellas, entonces algunos colocan el agente infeccioso debilitado, ¿cierto? Ahí podemos entonces utilizar virus atenuados como vacuna o podemos usar también vacunas recombinadas, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman los medicamentos para tratar los virus? Antibióticos, antivirales. Ya dijimos que los antibióticos solo son contra bacterias, ¿cierto? Antivirales. Entonces los antivirales existen, ¿cierto? Existen medicamentos antivirales, pero tienen
dos características. Muchos de ellos tienen alta toxicidad. ¿Qué significa? Que no solamente mata al virus, sino también a la célula posterior, o sea, las células del cuerpo del animal. Entonces no se pueden usar en dosis tan altas porque pueden causar daños en las células y tejidos. Y la segunda, que la mayoría de ellos son virostáticos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de bactericida y bacteriostático? Es lo mismo. ¿Cuáles eran los antibióticos bactericidas? Los que mataban a la bacteria. ¿Y bacteriostático? Ajá, como que paraba el crecimiento de la bacteria y no deja que ella se siga reproduciendo. Así como que controlaba la infección, pero sin matar totalmente a la bacteria. Esto mismo pasa en los virus, ¿listo? Entonces pueden haber medicamentos virostáticos que simplemente como que frenan el ciclo de vida del virus, no dejan que se reproduzca, pero pues tampoco es que vaya a matar totalmente el virus. Entonces realmente en tratamiento no es que existan tantas alternativas como para tratar las bacterias, porque sí existen muchos tipos de antibióticos, ¿no? Como lo vimos en la clase de antibiograma en laboratorio. Acá tenemos como un poco más de restricción a la hora de utilizar esos medicamentos. Sin embargo, las vacunas son una buena opción para prevenir las infecciones virales. También recordando que existe la resistencia viral, al igual que existía la resistencia en las bacterias frente a los antibióticos. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas características de los virus que les permiten tener resistencia frente a los antivirales? Entonces, la primera, una tasa de mutación muy alta. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Los virus mutan muchísimo, tienen mucha variabilidad genética y es mucho mayor en quién, en los virus de ADN o de ARN. ARN, los retrovirus acumulan más mutaciones, como lo vemos allí. También puede haber resistencia primaria, que es cuando hay exposición directa al antiviral, o secundaria durante el tratamiento. Entonces, mientras el virus va teniendo contacto con la sustancia antiviral, va desarrollando resistencia. Tercero, el uso incorrecto de los compuestos antivirales, como lo veíamos también con antibióticos. Si tomamos el antiviral o se lo damos al paciente por un menor tiempo o en una dosis muy bajita, ¿cierto? Toca tener en cuenta todo eso, porque si llegan esas condiciones y no se usa adecuadamente, lo que hacemos es que el virus genere resistencia, ¿cierto? Porque está teniendo contacto con el medicamento, pero el medicamento no lo está controlando, no lo está matando totalmente, entonces va generando esa resistencia también. La concentración del antiviral en el lugar de infección. Entonces recordemos que el antiviral tiene que llegar hasta el tejido o el órgano que está infectado por el virus y se transmite, o sea, digamos, se transporta ¿por qué vía? Generalmente por la vía sanguínea. Entonces, de aquí a que el antiviral llegue hasta el tejido diana, pues puede que no llegue en la concentración adecuada. Y la incompetencia inmunológica, ¿cierto? Entonces, ya la interacción del virus con el sistema inmunológico y con el antiviral también genera ahí una respuesta, tanto del virus como del sistema, que puede llevar a que el virus vaya desarrollando resistencia, ¿cierto? Como veíamos en el ejemplo de los virus que infectaban a los conejos. ¿Se acuerdan de los conejos de Australia? Que muchos conejos fueron desarrollando resistencia a la infección por el virus, era el myxomavirus, pero muchos de esos virus también fueron desarrollando otros mecanismos de infección. Entonces, como son, digamos, organismos que tienen esa tasa de variabilidad, pues los dos pueden ir cambiando y se generan esas resistencias. Pero luego, hoy no hay un virus, o sea, ellos hicieron un virus para matar porque como hay sobrepoblación no, ese era un virus natural, o sea, no es un virus artificial que hubieran hecho, no. Ellos, o sea, ya en las partes donde se hay conejos existe el myxomavirus. Digamos, ¿los conejos de dónde son? De Europa, los conejos. Ajá, no son, fueron invasores, exacto. Entonces fueron llevados de Europa a Australia y ahí causaron la sobrepoblación. Pero en Europa, donde se habían naturalmente, pues también estaba el virus natural, que es el myxomavirus que afectaba a los conejos de Europa. Entonces cogieron ese myxomavirus, lo reprodujeron mucho y lo aplicaron en los de Australia, o sea, era un virus natural.
Y como es un virus natural, pues también va mutando, va variando. Al igual que el conejo también es un ser vivo, entonces va mutando y va variando. Entonces, ese virus inclusive ya mutó y afecta también a las liebres, que son pues familiares de los conejos. Entonces también amplía como el rango de especies a las que puede infectar y todo eso, porque son naturales. Listo. Entonces, más preguntas hasta ahí. Está muy buena la pregunta. Que uno puede pensar, no, es un virus creado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué va a cambiar? O sea, si lo crearon solo para los conejos, ¿por qué va a pasar a otros organismos? Pero como es un virus natural, va acumulando mutaciones. ¿Más preguntas? ¿No? Listo. Entonces, ahora vamos a ver algunas familias de virus que son de interés veterinario. ¿Listo? Que son importantes. En la práctica de ustedes, cuando ya estén en clínica, van a recibir algunos pacientes que tienen algunas de esas características. Sí. Pero entonces los virus pueden dar Bueno, la tasa de que, digamos, cuando se da la primera infección por un virus, ¿cierto? Se dan las tres etapas que acabamos de ver: una viremia primaria, una viremia secundaria y una resolución. ¿Qué pasa después de la resolución? Que se activa el sistema inmunológico. Entonces, cuando ya activamos el sistema inmunológico contra un virus, nuestro sistema recuerda, tiene memorias inmunológicas. Entonces, si nos vuelve a dar el mismo virus, generalmente o no nos dan síntomas tan fuertes o no nos dan ningún síntoma, como que ya estamos protegidos. O sea, puede haber una infección de nuevo, pero nuestro sistema está más preparado para combatir. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa generalmente, que le dicen, si a usted ya le dio varicela o viruela, pues ya no le va a dar. Porque generalmente el sistema ya está preparado y lo que hace es matar al virus y él no puede hacer las otras etapas. Podría haber una infección más leve, inclusive en algunas personas sucede que en esos virus que afectan la piel, por ejemplo, ya no es tan grave, sino que es como un sarpullido leve. Sucede así. Porque el sistema inmunológico ya lo desecha más rápido, lo saca y causa un poquito síntoma. Y digamos, pues con el COVID no se puede superar varias desesperanzas porque el virus como que muta. Profe, pero una pregunta. O sea, ya no es el mismo virus que nos da cada año, o sea, la gripa de cada año no es la misma. El virus ya cambió tanto que es otro y el sistema inmunológico no lo reconoce. Profe, pero digamos la varicela y eso, porque a los adultos les damos varicela. Por el sistema inmunológico y no por el virus. O sea, el virus es el mismo. Pero el sistema inmunológico del niño es más fuerte para ese tipo de virus que el de un adulto. Cosas que uno pensaría, bueno, claro que en niños muy pequeños, en bebés, sí es más peligroso. Sí. O sea, son como niños en una etapa media, digamos. Pero es el mismo virus. ¿Listo? Entonces, chicos, están muy habladores. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar solo algunos ejemplos de algunos virus importantes que ustedes van a ver en los consultorios, en la clínica, y es importante pues que ustedes los vayan conociendo. Ustedes ven otra materia que se llama infecciosas, donde van a ver más a fondo ya el tema de los síntomas, signos, cómo tratarlo, todo eso. Esto es como una introducción a ese tema, pero es importante entonces resaltar algunas familias de virus de importancia veterinaria. ¿Listo? Entonces la primera familia es la herpesvirus, ¿cierto? Los virus del herpes. ¿En qué tipos de animales pueden encontrar herpesvirus? Mírenlos acá. ¿Quién los lee? Entonces miren todos los animales que pueden tener virus del herpes. ¿Qué signos y síntomas ustedes ven en las fotos o saben que producen los virus del herpes? ¿Qué afecta? ¿Qué zonas afecta? ¿O qué parte del cuerpo afecta? La boca y la zona genital. En humanos, sí, en humanos principalmente boca y zona genital, en animales cualquier zona del cuerpo, ¿cierto? Pero principalmente relacionada a las mucosas, ¿cierto? Porque es una infección del epitelio, entonces de la piel y las mucosas, mírenlos ahí, inclusive en el ojo también, en ese sentido. Entonces, esta de acá son las subfamilias, chicos, si no
¿Listo? Entonces hacemos silencio. Tenemos 3 subfamilias diferentes de acuerdo a algunas características, ¿vale? Entonces esto simplemente es una clasificación de esos virus del herpes, porque hay muchísimos. Entonces miremos allá cuáles características podrían ser diferentes. Miren que la alfa herpes viride tiene una diseminación rápida. ¿Qué quiere decir? El virus se reproduce rápidamente y puede pasar de un animal a otro. ¿Listo? Mientras que en este segundo, los beta herpes viride tienen diseminación lenta. Replicación y diseminación lenta, pero causan daños citopáticos. ¿Por qué? Porque agrandan la célula. Siempre que dijimos que cambia la célula alguna característica, cuando está infectado por el virus es un efecto citopático, ¿cierto? Además de eso, pueden ser latentes, ¿cierto? Entonces, cuando se da, por ejemplo, en las glándulas mamarias, puede estar latente allí, puede persistir por mucho tiempo, estar por mucho tiempo. También pueden infectar, por ejemplo, este último grupo, los gamma herpes viride, afectan los linfocitos T y B. O sea, en lugar de ser controlados por el sistema inmunológico, ellos empiezan a dividir dentro de las células del sistema inmunológico. ¿Listo? Y acá pues algunos ejemplos, el herpesvirus ovino 2, ¿cierto? Produce esa enfermedad, que es bastante grave, una fiebre catarral maligna. Entonces algunos de ellos causan infecciones que pueden llevar a la muerte del animal. ¿Listo? Entonces miren ahí cuáles serían algunas de esas infecciones, algunos de esos síntomas en los diferentes tipos de animales. Miren que no solamente, digamos, en la parte de la boca, ojos y acá también glándulas mamarias. Ahora la familia Papillomaviride, los virus del papiloma. También hablamos del virus del papiloma humano en algunos ejemplos. Aquí ya vamos a mirar que está también en los animales. ¿Qué tipos de animales pueden tener papilomavirus? Son los más comunes, ¿cierto? Entonces, bovino, equino, en los caninos y en los bovinos. Todos los tipos de verrugas son causados por papilomavirus, ¿cierto? Todas las verrugas son causadas por este virus del papiloma. Pero, digamos, la diferencia son, digamos, la gravedad de esas verrugas. En los humanos sucede que el papilomavirus se puede dar tanto en hombres como en mujeres, pero en las mujeres puede llevar al desarrollo de cáncer de cuello uterino, en el útero, ¿cierto? Entonces ya sabemos que los papilomavirus son oncogénicos. Pueden causar, digamos, enfermedades más graves relacionadas con el cáncer. Sin embargo, en animales puede ser simplemente las verrugas normales que a veces vemos en los animales. Por ejemplo, en los bovinos, en las vacas es común ver esto. ¿Cuál sería un tratamiento que utilizan normalmente contra las verrugas? Así en el campo. ¿Han escuchado algún tratamiento o alguna práctica que se realizó? Una es quemarla, sí, generalmente lo hacen con frío. Un tratamiento criogénico, algo así, que quema la verruguita y listo. ¿Qué más? En los bovinos, ¿qué más ponen? Por ejemplo, esos anillos que les ponen a ellos acá en la nariz son anillos de cobre y esos metales evitan la diseminación del virus. ¿Listo? Entonces esa también es una práctica que se hace contra este virus del papiloma. Y otra es la transfusión de sangre del propio animal a él mismo. ¿No la han escuchado? Sacan sangre del animal y la vuelven a aplicar. Eso es para activar un poco más el sistema inmunológico. Autotransfusión de sangre. ¿Listo? Es otro tratamiento. ¿Cuántos minutos debe durar? ¿Qué? La transfusión se hace una vez y se mira como si hay cambios. Y tiene que ser en específico. Dependiendo del animal se mira el volumen que se debe hacer la transfusión. Pero es como para que el mismo sistema inmunológico que ya está activado se active aún más cuando hay esa transfusión. ¿Listo? Eso es como el principio. ¿Cómo es que se llama esa posición? ¿Qué es como morada? ¿Qué? Una sustancia. Una sustancia morada que se aplica. Cristal violeta, ¿no? ¿No es el mismo? Es un colorante que se aplica. Es lo que se les aplica también a los torneos olímpicos para los ¿Eso qué hace? Eso es una sustancia antimicrobiana general.
Entonces esas sustancias antimicrobianas a veces tienen efecto tanto en bacterias como en virus y en hongos, ¿sí? Entonces en general como que evitan las infecciones, pero no son específicas contra el virus. Listo. Profe, Sí. ¿esos son mágicos? ¿Cómo? ¿Y son mágicos o son mágicos? Algunos de esos virus son zoonóticos, pero algunos son muy específicos. Entonces en los papilomavirus son específicos. No es el mismo papilomavirus bovino que es el humano, ni el equino. O sea, mira que son tipos diferentes. O sea, cada uno de estos es una especie o una variedad viral independiente. ¿Listo? Todas esas son diferentes. Entonces es diferente la que le da al canino, al equino, ¿sí? Al bovino, a los humanos. Pero son de la misma familia, o sea, tienen características en común. Los adenovirus, la familia Adenoviridae. Entonces miremos ahí que también están en muchos animales, principalmente mamíferos, pero también en las aves. ¿Listo? Entonces en gallinas, gansos, patos, pavos y palomas se ha encontrado. Es característico en las aves esta enfermedad que se llama síndrome de la caída de la puesta de huevos. ¿Qué quiere decir? Las aves que están infectadas comienzan a producir menor cantidad de huevos y además los huevos tienen una malformación. La cáscara es muy blandita y se rompen muy fácilmente. Entonces es como parecido como cuando hay deficiencia de calcio, que también las cáscaras son muy frágiles, pero acá causado por la presencia del virus. Entonces en producciones de huevos puede ser un factor que lleve a grandes pérdidas económicas, porque al ser un virus pues se infecta o se pasa de una ave a otra fácilmente. Entonces, ¿pregunta? ¿No? Listo. También en otros animales, ¿cierto? Como bovinos, caninos, equinos, ovinos, todos los mamíferos pueden iniciar como una conjuntivitis, ¿cierto? Como una infección de la conjuntiva, pero se puede volver sistémica y pasar a otros órganos. ¿Listo? Entonces, generalmente producen procesos sistémicos y respiratorios. Entonces, son ejemplos de esos virus que se van transfiriendo principalmente por vía hematógena, o sea, a través de la sangre. El poxvirus, la familia Poxviridae. Aquí tenemos el ejemplo del conejito. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el virus de los conejitos? Es este de acá. Myxoma. Pero es de la familia de los Poxviridae. Entonces, estos virus también los tenemos en varios tipos de animales, ¿cierto? Son los que llamamos muchos de ellos virus de la viruela. Causan infecciones en la piel y en las mucosas. ¿Cuáles eran los principales síntomas que habíamos visto en los conejos? ¿Qué le causaba al conejo en Australia? Cuando tenía la infección por el myxoma. No podía comer porque, ¿qué pasaba? Inflamación de las mucosas orales y nasales, ¿cierto? Entonces se le inflama toda la cara y ya no puede alimentarse. Eso es lo que causa este grupo de virus de los Poxviridae. Miren que generalmente son infecciones en esas partes, ¿cierto? De la carita, de las mucosas bucal, oral, faríngea, que no les permite alimentarse adecuadamente. ¿Qué otras características podemos tener? Lesiones cutáneas y va a tener este virus una replicación citoplasmática. ¿Qué quiere decir esto? Se replica en el citoplasma. Hay otros virus que se replican en el núcleo y otros en el citoplasma de la célula hospedera. ¿Listo? Principalmente infecciones cutáneas. Y los parvovirus, la parvovirosis, ¿en qué animales es más común? En los perros, pero también puede estar en los gatos, por ejemplo. ¿Cómo empieza la infección o cuáles son los síntomas? O sea, es un virus del sistema digestivo. Sistema digestivo afecta principalmente los intestinos y su principal o primer síntoma y signo es la diarrea. Entonces miren hasta el punto que puede llegar la infección y la inflamación de los intestinos. Miren este punto ya. Es más común en qué franja de edad. Cachorros o recién nacidos, ¿cierto? Inclusive también produce abortos
llegar a ser una infección sistémica. Entonces, del sistema digestivo pasa a otros sistemas, ¿cierto? Procesos entéricos y después sistémicos. Entonces, muchos perritos pueden morir por parvovirosis. ¿Qué solución tenemos a la parvovirosis? Vacuna, ¿cierto? Prevención. Entonces, aquí se recomienda vacunar a los perritos en ciertas edades, ¿cierto? Cuando están cachorros, para evitar el desarrollo de parvovirosis. Pero pues miren ahí que también pueden estar en los porcinos, bovinos, en los gansos, en los felinos. Listo. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer una actividad que es unas preguntas en Kahoot. Lo voy a poner acá.